Pues aquí estamos ya ahora con María Elisa Campos Narváez. Nos da mucho gusto saludarte, María Elisa, y compartir contigo por ahorita la pantalla, pero compartir por mucho tiempo, muchos meses, yo diría que ya más de un año, una relación de muchas cosas comunes, de un podcast muchas veces. Estamos por suscribir un convenio con Sigma, en fin, una gran relación, una buena alianza que tú iniciaste, María Elisa. Si mal no recuerdo, tú con tu iniciativa te moviste y la iniciaste. Así es, Jaime, qué gusto estar aquí con ustedes y tener esta comunidad de personas un tanto utópicas, pero con mucha acción de por medio para trabajar por la sostenibilidad. Sí, en su momento, pues yo inicié todo este camino hacia tejer relaciones entre Ecuador y México y que se extienda hacia otros países también, con el fin de que estos modelos de sostenibilidad que lo estamos haciendo, considero que muy bien en Iberoamérica, se puedan seguir expandiendo. Así que yo estoy honrada de participar de este cuarto congreso. Además, aprovecho y les felicito porque considero que están muy bien planteados los temas. Muchas gracias. Justamente hablábamos un poquito antes de entrar de eso, ¿verdad? De la variedad de temas que estamos teniendo. Hay yo creo que dos cosas singulares en este encuentro, los temas y el alcance, porque no es fácil encontrar en temas que van en torno a la responsabilidad social y la sostenibilidad a países distantes como España por un lado, Latinoamérica por el otro, en Latinoamérica misma a Centroamérica con el Cono Sur. En fin, creo que eso ha enriquecido mucho este evento. Y bueno, María Elisa, pues sin más preámbulo, ¿qué te parece? Si, bueno, hay que mencionar, uno cree que ya todos te conocen y obviamente eres muy conocida, una personalidad muy prestigiada, pero no está de más decir que tú eres presidente de Relaciones Públicas, bueno, que llevas las Relaciones Públicas de Sigma Ecuador. Tú misma nos puedes decir algo sobre esta empresa, pero que has trabajado en varias causas, pero lo tuyo siempre ha sido la responsabilidad social. Así que... María Elisa Campos, pues te presento con mucho gusto y te dejo en el micrófono y en la cámara para tu ponencia. Gracias, Jaime. Así es, represento a Sigma Ecuador, soy presidenta de esta organización. Nosotros estamos consolidados como una empresa que busca hacerle frente al cambio climático. Así de sencillo es. Por supuesto, ya en el trabajo del día a día no es tan sencillo, hay muchísimo trabajo de por medio y es un trabajo técnico que involucra mucho la educación empresarial, la educación de quienes toman decisiones en cuanto a la producción, en cuanto a qué servicio nuevo podríamos ofrecer a la sociedad. Y nosotros justo estamos aquí como un actor para asesorar a este tipo de marcas que buscan tener un triple impacto. Nosotros en Sigma Ecuador somos una consultora ambiental y me gusta muchísimo vincular lo ambiental con la sostenibilidad. El componente ambiental es un factor clave para asegurar nuestra calidad de vida. Y esto creo que lo reconocemos todos los que estamos aquí presentes. Me encantaría que si es que llegamos tal vez a un nuevo público que se pueda añadir posteriormente a Empresability, creo que ya estaríamos haciendo también cumpliendo con uno de nuestros grandes objetivos, que es decirle a los consumidores, a la gente, a las familias, a las madres y sobre todo a las empresas, que la gestión ambiental en una organización debe ser técnica. Venimos mucho de un estilo de gestión empresarial donde apadrinamos árboles, bosques, queremos salir a realizar actividades extracurriculares para decir que somos sostenibles. Cuando toda esta mañana se ha discutido parámetros técnicos de GRI, de la ISO 26000, de cómo podemos nosotros reportar nuestra actividad en torno a la sostenibilidad creíble, medible, real. Y esto quiere decir que existe un panorama de trabajo muy amplio. No podemos pensar las empresas al día de hoy que es suficiente con generar algún tipo de contribución financiera a una escuela, o alguna comunidad de escasos recursos o cualquier tipo de población que esté en condiciones de vulnerabilidad, lo cual es importante tomar en cuenta, pero para hablar de sostenibilidad en las empresas no es necesario salir de nuestras actividades
propias como giro de negocio, buscar actividades extracurriculares. Y a lo que me refiero es que nosotros desde las corporaciones y desde las diferentes propuestas de negocio que hay, se puede ser resiliente, como ya lo mencionaban anteriormente, y me gustó muchísimo este concepto de adaptabilidad que lo mencionaba Christian Bellmer en la conferencia anterior, donde hacía hincapié a que al día de hoy las empresas nos enfrentamos a entornos muy cambiantes, a entornos que se plantean desafíos a mediano y largo plazo. Ya no son las empresas de antes, como lo mencionaba, que bien vamos a generar una campaña de reciclaje y vamos a comunicar estos resultados a través de nuestras redes sociales, sino al día de hoy nos enfrentamos a que estamos próximos a cumplir con la Agenda 2030 en tiempos y en términos de años. Se planteó hasta el 2030 desde el 2015. Pero ¿qué hemos hecho como empresas y desde la sociedad en general para cumplir estos 17 ODS que están muy alineados a lo que buscamos dentro de este gran campo de la responsabilidad social y la sostenibilidad, ¿no? Entonces, nos quedan apenas unos pocos años para presentar estos resultados. Y para presentar resultados no solamente es necesario tener historias retóricas, románticas de cómo la empresa se ha conectado con otros públicos externos a la marca, sino presentar métricas. La generación de reportes de sostenibilidad deben estar también planteados que sean métricas que sean coherentes con la gestión que se realiza, que sean entendibles y comunicables para las partes interesadas que leen nuestros reportes, y también que nosotros como organización tengamos esta capacidad de llevar de manera que no nos cueste tanto las métricas, las estadísticas, toda la data que se genera alrededor de los proyectos que acogemos dentro de nuestro camino hacia la sostenibilidad. Entonces, aquí mi ponencia y lo que yo quiero compartir con ustedes habla muchísimo de cómo podemos automatizar la gestión de la sostenibilidad, no solamente del sector ambiental, que es el componente que nosotros manejamos y, como lo decía antes, le hacemos frente al cambio climático desde el sector privado para garantizar el acceso a los recursos para las nuevas generaciones, sino que también desde la sostenibilidad y con el componente social y de gobernanza económico, podamos nosotros entender cómo este nuevo mundo de entornos digitales nos pueden favorecer para los reportes, para la generación de procesos y para incluir a todos los públicos que necesitamos que se incluyan de manera digitalizada. Entonces aquí nosotros desde Sigma Ecuador, que además me da mucho orgullo decir que nosotros en Ecuador somos parte de la comunidad GRI, y en Ecuador solamente somos 2 empresas que formamos parte de esta comunidad. Nosotros manejamos una herramienta tecnológica de la cual nosotros lo utilizamos siempre como caso de éxito y un ejemplo para la región, que es una herramienta que le permite llevar la gestión documental a las compañías de su sostenibilidad y que además les genera data, una data que está respaldada por servidores anclados en Alemania y en Estados Unidos, lo que significa que los diferentes públicos y usuarios de esta herramienta van a tener la garantía de que su información está muy bien resguardada. ¿Y por qué hablar también de este tipo de automatización? Es porque debemos dar un salto como compañías y tener un enfoque mucho más competitivo de lo que buscamos nosotros influir dentro del consumidor, dentro del mercado, y también influir en nuestra competencia. Si bien nosotros al manejar procesos automatizados como compañías, le estamos diciendo a nuestros públicos, oigan, mírennos, nosotros estamos dándoles beneficios y bondades para que su gestión de la sostenibilidad ya no sea tan engorrosa como antes, de llevar papeles, de llevar unos registros que incluso lo que buscan es impresión e impresión de documentación, sino que incluso seamos más ecológicos y lo hagamos de manera virtual. ¿Y en qué consiste toda esta gran propuesta? Es en que las organizaciones, además de tener un factor diferenciador, como ya le he mencionado, de tecnología, puedan monitorear en tiempo real sus proyectos. Y aquí entra algo muy importante que
Por lo general, ¿quiénes son las personas que llevan los procesos de sostenibilidad en las compañías? Suelen ser personas o áreas de responsabilidad social, probablemente de comunicación y relaciones interinstitucionales, o ya desde áreas técnicas de gestión ambiental o gestión operativa. Pero sucede en muchas ocasiones que la parte gerencial, es decir, los dueños de las compañías, no tienen idea de cuáles son los procesos que día a día se manejan para alcanzar estos estándares internacionales de sostenibilidad. Porque a la gerencia lo que le va a importar al fin del día es tener una memoria de sostenibilidad, es tener un prestigio reconocido y validado en los mercados que desea desenvolverse, pero la sostenibilidad como concepto clave lo que nos llama es a unir a las partes gerenciales, a las partes que toman decisiones y que estén bien informadas para que puedan ser los líderes de sus procesos de sostenibilidad y de esta manera puedan contribuir con una cultura de empresa que está preocupada de la sociedad, del ambiente, de la buena gobernanza de su institución. Y para que no esté tan alejado, no exista esta brecha tan acentuada entre lo que está haciendo el equipo técnico de la sostenibilidad versus lo que la gerencia llega a ser informada al final de manera solamente como un reporte, esta herramienta tecnológica de la que hablo, que se denomina EVA, Herramienta de Verificación Ambiental y Procesos de Sostenibilidad, hace que el gerente, la dueña, la propietaria de la empresa, conozca en qué estado va avanzando y cómo se progresa en su proyecto y en su propuesta de valor para la sociedad. Entonces, ahí está esta bondad de monitorear en tiempo real cómo se avanza. También se puede optimizar muchísimo la gestión de residuos. Y en esta gestión de residuos habla mucho del componente específicamente de ambiente. Cuando hablamos de la automatización de gestión de residuos, es entender cómo podemos nosotros reducir la cantidad generada de nuestros desechos y aumentar nuestras capacidades de reciclaje, aumentar nuestra capacidad de reutilización de los materiales y así asegurar que no generemos basura como tal, porque eso es también uno de los grandes problemas que tenemos al día de hoy en el planeta. Y ahí la importancia de automatizar este tipo de procesos es que generamos basura y pensamos que esta basura va a ser reciclada y que este reciclaje de alguna manera va a servir para que pueda ingresar a una economía de economía circular, donde se pueda nuevamente esa basura utilizar como materia prima. Pero la industrialización de la materia prima que se obtiene que se obtiene de la basura como materia prima es muy compleja, es muy difícil. Necesitamos unos niveles de industrialización de esta economía circular para que esto funcione como planeta. Así que lo que nosotros deberíamos hacer como organizaciones es buscar este gran objetivo de basura cero en medida de lo posible. Y mucho más las industrias que tienen procesos en plantas de producción que tienen un nivel de complejidad mayor a lo que estamos mencionando tal vez en comparación con una empresa que maneja servicios y más tiene que estar relacionado con procesos de organización administrativo. Lo que nos puede ayudar también EVA, y que lo he mencionado antes como un ejemplo para la región, que algunas empresas ya aquí en el Ecuador la han utilizado desde hace varios años, entre ellos Roche, Bayer, empresas del sector hospitalario. Por ejemplo, aquí en Ecuador nosotros tenemos el orgullo de decir que en Quito, el Hospital Vos Andes de Quito es el primer hospital en ser carbono neutro. Y es el primero también, es parte de los pioneros en la región. ¿Y cómo nosotros logramos activar este chip de las empresas que desean medir su huella de carbono? Es facilitándole su proceso con tecnología.
Entonces, EVA nos ayuda muchísimo para tener este tipo de procesos que le puedan dar una movilidad a los recursos internos. Y también hablando de la tecnología y de la automatización de estos servicios, es también hablar de una movilidad sostenible y que es un tema que está en debate y que está siempre o que busca estar en tendencia porque es algo que nos compete a todos y todas. Las empresas pueden utilizar tecnologías de manera automatizada y de esta manera gestionar una movilidad sostenible, incluyendo el seguimiento, el análisis de los procesos que hagan, si es sostenibilidad, si es huella de carbono, si es huella hídrica, sin la necesidad de movilizarse, sin la necesidad de usar transporte, sin la necesidad de tomar un avión e ir a monitorear cómo avanza el proyecto desde nuestra empresa que está situada en una filial. Si nosotros estamos situados como matriz en Ecuador, tenemos una filial en Estados Unidos, queremos ver cómo está funcionando. Estamos a un clic cuando hablamos de automatización de la sostenibilidad. Entonces, estar a un clic nos incentiva mucho a que nosotros no tengamos que usar diferentes medios de transporte para motivar este tipo de reuniones y que incluso también nos ayuda a economizar mucho el tiempo que manejamos. Entonces, hablar de estos procesos también es hablar, como lo mencionaba antes, de una resiliencia. Al día de hoy, un gran problema de la sostenibilidad es que existe una carencia tangible de resultados. La sostenibilidad está pensada mucho desde conceptos que tal vez no quieran nombrarlo de esta manera, como es el greenwashing, que es lavar la imagen de una empresa. ¿Con qué? Con hacer actividades extracurriculares, cuando lo principal es mirarse casa adentro y ver qué es lo que podemos hacer para mejorar nuestras condiciones de producción, nuestras condiciones de atención a nuestros usuarios, nuestras condiciones incluso de hábitos de convivencia como colaboradores. Entonces, esto es una gran oportunidad, este es un gran reto. Nosotros de momento en Sigma, y esto es algo también súper importante para Empresability, es que hemos logrado ya abrir una filial en Estados Unidos y tenemos también algunos acuerdos comerciales en Puerto Rico. Y justo este tipo de interés entre países, de alinearse para trabajar la gestión ambiental y la sostenibilidad, ya incluyendo sus tres componentes integrales, es entender que hay un interés de que el Ecuador está haciendo algo al respecto y no solamente está innovando en procesos tecnológicos como EVA, sino está innovando en cambiar el diálogo de que la sostenibilidad no es una cuestión que está relacionada con solamente la responsabilidad social, sino que está cuidando de la supervivencia de la marca a largo plazo. Nosotros siempre hacemos un símil en todas las reuniones que tenemos, tanto con nuestros colaboradores como con nuestros públicos externos y todos nuestros stakeholders en general, es que al día de hoy la gestión de la sostenibilidad es muy similar a lo que se pensó en los 90 o a principios de los 90 con el Internet. No todas las empresas tenían acceso a Internet, no todas las empresas pensaban que necesitaban utilizar este tipo de servicios porque ya se podía utilizar todo lo que antes manejábamos, que era el disquete, el CD, el tener otro tipo de procedimientos como es la impresión de papeles y que eso se envíe por un courier hacia otra empresa. Y no todas las empresas le apostaron a crear entornos digitales en los 90. Al día de hoy, en el 2023, estamos con esta capacidad de unirnos a la ola de la sostenibilidad, a la ola de la sostenibilidad automatizada con tecnología, para tener a futuro resultados mucho más fuertes que los que ahora le están dejando de lado a la sostenibilidad. Porque al día de hoy, volviendo a este símil de la tecnología y el Internet, al día de hoy una empresa nos resulta como un poco ilógico que una empresa no tenga página web, no tenga redes sociales, no tenga correo electrónico, porque no funcionaría. El mundo está a tal nivel globalizado y creando entornos digitales como el metaverso, de lo que también se ha mencionado, que no podría existir esta marca si no está en plataformas digitales.
Y las empresas que al día de hoy estén apostando y estén invirtiendo adecuadamente, técnicamente, a favor de la sostenibilidad, son las empresas que posiblemente tienen asegurado un buen puesto en el mañana, porque las empresas que al día de hoy se siguen ocupando de cumplir solamente con lo que la ley les exige en los entornos locales, solamente se están preocupando de, pues, pagar sus salarios, tener un servicio eficiente, pero no hacer nada más en beneficio del entorno aledaño o en beneficio a otro tipo de públicos que también forman parte de su cadena de valor. Son empresas que van rumbo a la extinción. Así como pasó en la época de los dinosaurios, que un día normal, una mañana en la que se despertaron todos los dinosaurios en la era mesozoica, cayó un meteorito. Así va a pasar con las empresas que al día de hoy están quedando obsoletas porque no están invirtiendo en su gestión estratégica. No estamos hablando de una gestión todavía de obligatoriedad, sino estratégica, el componente de la sostenibilidad. Entonces, aquí tenemos muchísimo por qué hablar, tenemos muchísimo por qué diferenciarnos también y pensar en que los reportes no pueden ser solamente contados desde historias, lo cual es importante crear un storytelling, presentar las voces de quienes forman parte de nuestros procesos, pero lo que más importa al momento es tener buenas métricas y eso es lo que rotundamente estamos fallando como empresas cuando presentamos nuestros reportes de sostenibilidad. Si no existen buenas métricas planteadas bajo estándares que se entienden que son internacionales, entonces ahí no vamos a tener credibilidad. Así que este es el gran mensaje que queremos compartir, que lo que nos entendemos, por supuesto, que lo que no se comunica no existe, pero ya en el proceso de la comunicación de lo que hacemos debe existir respaldos que sean creíbles. Y ahí es cuando entra muchísimo la automatización de la gestión de la sostenibilidad.